Bien, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron su fin de semana?
Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo estos días? Hemos visto primero bacilos gram positivos, luego coco gram positivos. Luego vimos bacilos gram negativos y ahorita estamos en bacterias especiales. Y en el video de hoy van a ver sobre lo que es el Vibrio cholerae y la sífilis. Y termina un poquito lo que falta de bacilos gram negativos en cuanto a algunas bacterias y completa lo de la Escherichia coli, que eso está hasta el video que han de ver del viernes. Ya, el cuestionario siguiente va a salir recién mañana con el video de mañana, así que hoy día no van a tener cuestionario, por si acaso. Ya, así que aprovechen su tiempo para repasar. Mañana entonces también estén atentos a la publicación del cuestionario, que va a salir más o menos a las 10 de la mañana, después de que puedan ver el video. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, bueno, tal vez recalcar un poquito de lo que los cocos gram positivos son las bacterias que más afectan al ser humano, principalmente el estreptococo. ¿Bien? La mayor parte de las enfermedades de tipo bacteriano son producidas por el estreptococo. ¿Ya? Y el estreptococo no es una bacteria que se contagia como otras que hemos estado viendo o que vamos a ver, sino que el estreptococo vive con nosotros en nuestra piel. En el momento que nosotros nacemos, el estreptococo ni bien sale al entrar en contacto con el canal de parto, la piel de la madre, ¿ya? Empieza a ser colonizado por el estreptococo. ¿Ya? Y esta bacteria entonces vive en nuestra piel, en nuestras mucosas, en lo que es el ojo, la boca, la nariz, la región genital, la garganta incluso. ¿Ya? Entonces esta bacteria vive con nosotros. No se la puede erradicar. ¿Ya? Es más, en la piel juega más bien un papel importante, ya que evita que otras bacterias más peligrosas nos colonicen y por lo tanto nos enfermen más fácilmente. Entonces el estreptococo, mientras esté en la superficie, nos ayuda. ¿Ya? Ahora, en la misma amígdala, la misma faringe, está el estreptococo, ¿ya? Pero, como les mencioné en el primer tema, necesita una puerta de entrada para ingresar y atacarlos, ¿ya? Esa puerta de entrada puede ser cualquier lesión en la piel, hasta una rascadura que ustedes hayan hecho, un uñero, en la boca, las caries, ¿no? Las caries dentales pueden ser un punto por ingreso. Ya, la sequedad de la garganta puede ser aprovechado para que esta bacteria ingrese y a partir de ahí producirnos cualquiera de las enfermedades que hemos visto, ya que hemos mencionado cuando hablamos del estreptococo. Siendo las más frecuentes las infecciones respiratorias agudas, las IRAS. Y ahí tenemos las amigdalitis y las faringitis como las más frecuentes, ¿ya? Las otras son menos frecuentes porque para que lo produzca tienen que viajar por la sangre. Por ejemplo, para una neumonía, la bacteria tiene que viajar por la sangre o ingresar por la vía aérea hasta lo más profundo del pulmón, lo cual es bastante difícil ya que tenemos mecanismos
que evitan eso, como la misma tos, las células que están en la tráquea que tienen una estructura llamada cilios, que actúan como una escoba barriendo todo el tiempo, no dejando que nada entre, y el moco, que captura a todo tipo de bacterias y partículas y lo vamos expulsando de los pulmones y luego nos tragamos sin darnos cuenta. Y así eliminamos esta bacteria. Como esta bacteria no soporta el ácido, cuando llega al estómago, muere. Y entonces el mismo estómago es una barrera para esta bacteria. ¿Ya? Por eso es bastante raro que produzca neumonía. Sin embargo, pudiese hacerlo si algo afectase a la producción de moco o a estas células que les mencionaba, que actúan como escoba en la vía respiratoria. ¿Ya? Las otras, como lo que es la meningitis, ya es más rara aún todavía, ya que lo que es el cerebro, las meninges, los huesos, son los lugares del cuerpo más protegidos que tenemos, entonces más difícil que llegue. Sin embargo, puede hacerlo alguna vez. ¿Ya? Bien, en cuanto a lo que es la fiebre reumática, como han visto, y lo que es la glomerulonefritis, en sí no es una enfermedad producida directamente por la bacteria, sino por nuestro mecanismo inmune que reacciona de forma anómala ante esta bacteria y eso nos produce daño. ¿Ya? Bien, a ver. Dice la pregunta, si una neumonía típica es menor complicación que por una intrahospitalaria. Siempre cualquier proceso intrahospitalario es de mayor riesgo que cualquier proceso de la comunidad. ¿Ya? Ahora, el término neumonía típica se refiere a la neumonía que tiene ciertas características clínicas, ya en la cual principalmente se afecta el lóbulo inferior derecho del pulmón con cierta sintomatología, que es la que justamente hemos mencionado. Ya el término neumonía atípica es un término que se refiere cuando sale de estos parámetros. Ya, esos términos usamos nosotros en clínica para ayudarnos a diferenciar el agente productor, ya que una neumonía típica es más frecuente producida por el estreptococo, pero no es el único. Y las atípicas suelen ser producidas por otro tipo de agentes que más rara vez atacan al ser humano. Entonces, aquí la definición de típico y atípico sale lo que es intrahospitalario, ¿ya? Por lo tanto, la clasificación de neumonías, cuando hablamos de neumonías, desde el punto de vista de dónde se produce, la vamos a diferenciar en neumonía comunitaria y neumonía intrahospitalaria. Y dependiendo de las características clínicas, en neumonía típica y atípica. ¿Por qué te explico esto? Porque un paciente puede tener una neumonía típica intrahospitalaria y puede tener una neumonía atípica en la comunidad. Entonces, aquí lo que tienes que diferenciar es esa clasificación. Ahora, desde el punto de vista de típica y atípica, las típicas, como son producidas por bacterias más frecuentes como el streptococo, generalmente son de menos riesgo que las atípicas, que generalmente suelen ser más agresivas. Ahora, una neumonía comunitaria comparada con una intrahospitalaria, la hospitalaria es de mayor riesgo, aun cuando sea el mismo agente. Pudiese ser, fíjense, una neumonía típica comunitaria y una neumonía típica intrahospitalaria de iguales características y pudiese ser producida, por el mismo agente, el mismo estreptococo. ¿Cuál es de más riesgo? En ese caso, el de más riesgo sería la intrahospitalaria. No por el hecho de la agente, ni por el hecho de que sea típica o atípica, sino porque las bacterias que se adquieren de forma intrahospitalaria generalmente suelen ser más resistentes a los tratamientos. ¿Ya? El hecho justamente de que puedan sobrevivir
en un ambiente hospitalario se debe a que se han vuelto resistentes a diferentes sustancias, no solamente antibióticos, incluso antisépticos, y eso está permitiendo sobrevivir en los ambientes hospitalarios. Entonces, así sería el criterio para verlo como cuál es más complicada que la otra. Pues puedes tener una típica muy complicada, ya dependiendo de la gente y su resistencia, y eso sería independiente de si es comunitaria o intrahospitalaria. ¿Ya? Bien, se puede sospechar neumonía en un menor 2 meses solo con la frecuencia respiratoria mayor de 50, si nosotros sí, justamente, y por eso les menciono ahí, ya el signo más importante para sospechar de neumonía es la frecuencia respiratoria. Un niño de 2 meses suele tener, podemos decir, una respuesta biológica diferente a un niño más grandecito. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía está en fase de maduración y su sistema inmune todavía no tiene ciertos aspectos funcionales. Por lo tanto, un niño pequeñito muchas veces puede que no manifieste fiebre, ¿ya? Por lo tanto, no es un síntoma que nos garantice la presencia o no de una neumonía, ¿ya? Entonces, todo niño con frecuencia mayor a 50, ya de menor de 2 meses, será sospechoso de neumonía. Será sospechoso. Ya, ahora, si tuviese uno o más de esos síntomas, eso ayudaría a confirmar la sospecha. ¿Ya? Tampoco ninguno de esos síntomas te confirma una neumonía. Simplemente te da una sospecha. Para confirmar la neumonía, ese niño tendremos que hacerle radiografías y tendremos que hacerle un hemograma. Pudiese deberse a otras patologías. Pudiese ser que el niño tenga un problema respiratorio por otro motivo. Ya puede ser incluso asmas, alergias, etcétera. Y en niños pequeñitos hasta se puede sospechar de malformaciones cardíacas, o sea, se puede sospechar de muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué ponemos a la neumonía de primero en la lista cuando sospechamos en caso de que tenga aumento de la frecuencia? Porque, como les mencioné en mi video, la neumonía es la segunda causa de mortalidad infantil. ¿Ya? Por lo tanto, como es la que más mata niños, principalmente a niños menores de 1 año, que es justamente donde más mata la neumonía, ¿ya? Entonces, un niño que está esperando más de 50, debemos clasificarlo como sospechoso de neumonía. Y diremos que es eso mientras no demostremos lo contrario. En otras palabras, mientras no hagamos estudios y no descartemos la neumonía y encontremos lo que está causando ese aumento de la frecuencia. ¿Ya? Algo está haciendo que el niño respire más, ¿no? Entonces, por ese motivo hay que tener en cuenta, sí. Por eso yo les aclaro claramente, dice sospecha, no confirmación, es una sospecha. Ya tenemos que confirmarlo. Pero ¿por qué le damos tanta importancia? Porque si nosotros perdemos el tiempo, que es lo que suele pasar comúnmente, hasta confirmar, ya el niño a veces se ha muerto. ¿Ya? Lo que pasa es que, y eso les voy a explicar en fisiología, el niño, cuanto más pequeño, menos tiempo puede resistir respirando más rápido de lo normal. Rápidamente su musculatura se fatiga y en un momento deja de respirar. ¿Ya? En otras palabras, y eso lo van a escuchar en historias, muchas veces los niños se mueren en el pasillo del hospital esperando a ser atendido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba respirando rápido y era el único síntoma. No se le dio mucha importancia. ¿Ya? Si se le ha dado importancia desde el momento del pesado, por ejemplo, cuando la enfermera lo pesa y lo haya visto que está con más de 50, entonces le haya dado la prioridad y ese niño no haya fallecido, ¿no? ¿Ya? Entonces,
no tenemos que esperar a que se confirme para pensar en una neumonía. Ya en estos casos hay que actuar rápido. Ya, e incluso el famoso IEPI, que es un programa internacional que se refiere a la atención de los niños, ¿ya? Que es un programa dirigido a personal no médico, significa enfermeros, nutricionistas, etcétera, que interactúan o actúan con niños. En el IEPI les da guías para poder identificar casos que pudiesen generar la muerte rápida de los niños, como la neumonía. Y ahí claramente les da ciertos parámetros para sospechar, además de la frecuencia, y en caso de que tuviese eso, iniciar tratamiento contra la neumonía, generalmente con cotrimoxazol, que es un antibiótico, mientras se hace un proceso de confirmación. ¿Ya? Como les digo, a menos, eso suele pasar frecuentemente. La madre a veces lleva al niño a la posta, de la posta hasta que lo manden al hospital, etc. Entonces, hasta eso a veces se muere. Por eso es una prioridad la identificación de neumonía en niños pequeños, principalmente menores de 2 meses. ¿Listo? Bien, no sé si eso aclara tu pregunta o hay algo más que quieras saber sobre esa parte. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? A ver. Allá. La pregunta dice, ¿por qué se produce la diarrea del viajero si es la misma bacteria que está entre nosotros? Bien, cuando hablé de Escherichia coli en el video anterior, les hablo de la diarrea del viajero. Ya, sucede que la Escherichia coli es una bacteria que vive en todo lado. Ya vive en el intestino del ser humano, en el intestino de los animales, ¿ya? Y en el medio ambiente se han encontrado bacterias de Escherichia coli de forma libre, o sea que viven sin necesidad de vivir en un ser vivo, viven en el agua, en los suelos, ¿ya? Entonces es una bacteria muy abundante en toda la naturaleza y en todo el planeta, ¿ya? Ahora, esta Escherichia coli, esta bacteria, al vivir dentro de nosotros, forma una simbiosis con el ser humano, por lo menos. No sé, con los otros seres vivos es lo mismo. ¿Ya? Y al ser humano le da vitamina K. ¿Ya? Y nosotros le damos, obviamente, alimento y protección. ¿Ya? Por eso es una simbiosis, una relación obligatoria en la cual ambos nos necesitamos. ¿Ya? La Escherichia coli para nosotros, por lo tanto, es importante. Es una bacteria que la necesitamos porque nos da vitamina K. Ahora, la vitamina K no se encuentra casi en los alimentos. Es muy escasa. Hay muy poco. Entre ellos tenemos al coliflor, al repollo, al queso. ¿Ya? Y en estos hay poca cantidad, muy poquito. Por lo tanto, no abastece lo que necesitamos. Además, si se dan cuenta, no son alimentos que consumimos a diario. ¿Ya? Así que, si no fuese por esta bacteria, tendríamos deficiencia de vitamina K. ¿Ya? Entonces, esta bacteria es la que nos da vitamina K. Por lo tanto, es necesaria para nosotros. Ahora, el hecho de que sea necesaria hace que nuestro cuerpo le dé tolerancia. También el niño cuando nace, su intestino nace estéril, ¿ya? Porque no tiene ninguna bacteria en su intestino. Ni bien el niño empieza a lactar, van a empezar a entrar todo tipo de bacterias, ¿ya? Hacia el intestino. Algunas se moverán en el estómago con el ácido, como hemos mencionado, y otras lograrán pasar hasta el intestino porque son resistentes a ese ácido. Entre esas, la Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli entrará y colonizará nuestro intestino
y empezar a producir vitamina K para nosotros. Un recién nacido, por lo tanto, se dan cuenta, nace con deficiencia de vitamina K. ¿Ya? Por eso, como rutina, en todo recién nacido le colocamos vitamina K en el momento de nacer, para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Ya? Y ya con eso evitamos la muerte de los niños. ¿Ya? Pero para que vean que en ese momento es lo que se coloniza el intestino. Ya, como en esa etapa nuestro sistema inmune todavía está en formación, está en una etapa en la que el sistema inmune está haciendo lo que se llama el reconocimiento de lo propio y lo extraño. Ya, en esa temporada, en lo que es el timo principalmente, nuestras células reconocen qué es lo propio. Ya, en otras palabras, están probando ya qué es lo nuestro y qué es lo nuestro, y según eso fabricar anticuerpos y otras cosas para defendernos. Por lo tanto, en esta etapa, si entra algo en nuestro cuerpo le va a ir dando tolerancia. ¿Ya? ¿Qué significa la tolerancia? La tolerancia es simplemente un mecanismo inmune en el cual dejamos de defendernos de algo que está ingresando al cuerpo. ¿Ya? No significa no defenderse si se vuelve más agresivo, porque, por ejemplo, si la Escherichia coli se vuelve más agresiva y empieza a penetrar más adentro, nuestro cuerpo también se va a defender. Simplemente ha generado tolerancia para esta bacteria en el intestino. En otras palabras, si ustedes quieren, nos hemos adaptado ya a la bacteria. Y a partir de ahí, vamos a vivir con la Escherichia coli, podemos ir en relativa paz, ¿no? O sea, no nos va a producir nada, a menos que se vaya a otro lado, como la vía urinaria, y produzca infecciones urinarias. No, pero normalmente estamos ahí bien. Ahora, el problema está en que el Escherichia coli es una bacteria que si bien vive en todo el planeta, ¿ya? Tiene variación genética, ¿ya? En otras palabras, la Escherichia coli que hay aquí en Santa Cruz no es la misma que encontraríamos, por decirles, en España, en Chile, o incluso dentro de Bolivia, tal vez Cochabamba, La Paz, Oruro, no sé. Ya, las Escherichia coli en cada región, al igual como el ser humano, en cada región del planeta, son diferentes. Ya tienen variación genética. ¿Ya? Eso hace que si yo viaje a otro lado, me voy a topar con una Escherichia coli a la que no estoy adaptado. Ya no he generado tolerancia a Escherichia coli. Y por eso, al ingresar al intestino, me producirá una reacción inflamatoria, porque mi sistema inmune, al no reconocerlo, empezará a atacarlo. Y eso va a producir un cuadro de diarrea hasta que me vuelva tolerante a esta nueva variedad de Escherichia coli. ¿Ya? Y como eso pasa cuando yo viajo de un lugar a otro, da el nombre de diarrea del viajero. Pero eso genera al mismo tiempo adaptabilidad o tolerancia al lugar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nunca han salido de Santa Cruz, el día que viajen, pongámosle a La Paz, allá cuando empiecen a comer y todo, le va a entrar la Escherichia coli de allá y entonces le va a dar la diarrea del viajero. ¿Ya? Pero a partir de ahí, todas las veces que vienen a La Paz, ya no pasará nada porque ya se han vuelto tolerantes a esa. Sin embargo, si vuelven a viajar a otra parte, pasará lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Ya es la famosa diarrea del viajero y por eso se producen la diarrea del viajero. ¿Ya? Bien, Staphylococcus aureus, cuando llega al hueso, no es tratada a tiempo. Bien, cuando ya produce osteomielitis, lo que hay que hacer inmediatamente es internarlo, empezarle tratamiento con antibióticos y el traumatólogo tiene que operar el hueso. Tiene que entrar, abrir el hueso, raspar todo lo que está dañado, destruido, y el hecho de dejar placas, poner injertos de hueso y otras cosas dependerá de lo que el traumatólogo encuentre dentro del hueso. Puede que si fue a tiempo encuentre algo pequeñito
y entonces incluso no necesita hacer nada más que raspar un poco los antibióticos y listo. Pero si encuentra bastante destrucción del hueso, entonces va a tener que hacer diferentes cosas, ¿no? Inicialmente de repente le ponga tutores externos, si ha habido una gran destrucción, y luego pensar en técnicas como injerto de hueso para hacer que el hueso crezca, ¿ya? Cortar la pierna no es necesario a menos que haya compromiso vascular, ¿ya? Eso sí, pudiese pasar en caso de que la inflamación no haya sido tratada a tiempo y la inflamación al hincharse aplaste las arterias y no deje que haya una buena circulación y empieza a producir muerte del tejido. En ese caso sí, pero mientras tanto no será necesario. Entonces, lo que es la amputación dependerá del compromiso vascular, ¿ya? No del hueso. Antiguamente lo sacaban en la pierna porque obviamente si había una destrucción del hueso, ¿cómo iba a poder parar? Se iba a quedar con una pierna como gelatina, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo que hacen es ponerle tutores y les ponen injerto de hueso. Sacan huesos de otras partes y lo van reconstruyendo de a poquito. Claro que es un proceso bastante largo, ¿no? Para hacer eso. Y dependerá mucho de la destrucción que ha habido. Eso lo evalúa el traumatólogo y dependiendo de lo que él encuentre, tomará una decisión, ¿ya? En cuanto al shock tóxico, bueno, el shock tóxico se debe a la liberación de sustancias tóxicas, en este caso producida por el estafilococo, ¿ya? Ahora, también se puede llamar shock tóxico cuando se liberan otro tipo de sustancias producidas por otras bacterias, no siempre el estafilococo, pero es el más frecuente productor de esto. También puede producirlo lo que es, por ejemplo, el Clostridium perfringens, cuando hablamos de gangrena, ¿ya? Y también otras sustancias, no siempre de origen bacteriano. Por ejemplo, si una persona está mucho tiempo, lo que conocemos ahora como nombre de shock traumático, está mucho tiempo su pierna o su brazo aplastado, puede liberar de golpe grandes sustancias inflamatorias que se comportarían como un shock tóxico, ¿ya? Ahora, este se va a caracterizar por una descarga masiva de toxinas y lo que va a generar es que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿ya? Y al hacer eso bajará la presión y el shock justamente es definido como una mala perfusión de los tejidos, o sea que hay una mala circulación de todos los tejidos de forma global y en este caso se vería a la caída de presión, ya la presión bajaría tanto que habría una mala circulación. El corazón trataría de compensar como siempre tratando de hacer que aumente la presión y eso generaría la taquicardia, ¿ya? Como al tratar de compensar la piel, los vasos sanguíneos se van a contraer, ¿ya? Entonces no va a llegar sangre a la piel y por eso se pone el paciente pálido y frío, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso sería la sintomatología del shock tóxico. Todo paciente que tenga caída de presión brusca, subida de la frecuencia cardíaca, palidez y frialdad, hay que sospechar de shock, ¿ya? Ahora, si es que el paciente tenía un proceso infeccioso, ¿ya? Por cualquier tipo de bacteria y estando con fiebre, de un momento a otro cambia, se pone pálido y frío, hay que sospechar que está entrando en shock. Ahora, puede ser tóxico, pero también puede ser shock séptico, ¿ya? El shock séptico es cuando la bacteria ha ingresado de forma masiva a la sangre, haciendo que en la sangre se empiecen a liberar grandes cantidades de sustancias proinflamatorias, haciendo que pase exactamente lo mismo. Bajadas de presión, ¿ya? Entonces, son parecidos. La diferencia es que el tóxico se debe a las sustancias que libera la bacteria. El shock séptico es producido directamente por la bacteria en la sangre
y nuestra respuesta de nuestro sistema inmune en la sangre. ¿Ya? Bien, tengo 4 minutos. ¿Alguna pregunta más? ¿O algo que quieran aclarar un poquito? Bien, se me cortó unos segundos. Pero bueno, todavía tenemos unos minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya, la siguiente reunión va a ser el jueves. Ya, el jueves 29 nos reunimos de nuevo, ya, por si acaso. Así que nos vemos el jueves. Ya, si tienen alguna pregunta, háganla nomás en el Classroom, que nadie lo usa. Solamente hacen otras preguntas, pero bueno, pues otros compañeros han estado respondiendo, así que no he puesto yo nada porque está bien respondido. Pero cualquier duda que tenga, anótenla en Classroom, ¿ya? Así también vamos desarrollando antes de la clase, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el día jueves. Se cuidan, chicos. Chao, chao.